Evangelio de hoy. Sábado 20 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 8, versículo 4 al 15. En aquel tiempo, cuando una gran multitud se reunía, y las otras gentes venían a Jesús de las ciudades, Él les dijo en una parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrar, parte cayó junto al camino. Y fue pisada, y las aves del cielo la comieron. Parte cayó sobre la roca, y cuando brotó, se secó, porque no tenía humedad. Parte cayó entre espinos, y los espinos, al crecer, la ahogaron. Y parte cayó en tierra buena, y al brotar, dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos le preguntaron qué significaba esa parábola. Y él les respondió: A vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los demás se les habla en parábolas, para que mirando no vean, y oyendo no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de la roca son los que, cuando oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el momento de la prueba, sucumben. Los que cayeron entre espinos son los que oyen, pero al irse, son ahogados por los cuidados, las riquezas y los placeres de la vida, y no dan fruto. Pero los que cayeron en buena tierra son los que, con un corazón bueno y recto, oyen la palabra, la retienen y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del sembrador, un llamado a la reflexión interior. La parábola del sembrador, narrada en el Evangelio de Lucas, es una de las enseñanzas más profundas que Jesús ofrece sobre cómo la palabra de Dios se recibe en los corazones de los hombres. Esta parábola, que presenta a un agricultor que siembra semillas en diferentes tipos de terreno, nos invita a reflexionar sobre las distintas respuestas que las personas tienen ante el mensaje del Evangelio. En su simplicidad, esta historia encierra una lección sobre la disposición del corazón humano y cómo su receptividad determina el fruto que se puede cosechar de la semilla de la palabra. Es una llamada a la introspección, un cuestionamiento de nuestra propia disposición para recibir y vivir conforme a la voluntad de Dios. El sembrador y la simbología del Evangelio. El sembrador de esta parábola es, naturalmente, Cristo mismo, que viene a sembrar la semilla de la palabra de Dios. La semilla, en este caso, representa el mensaje divino, la enseñanza de Jesús que busca ser plantada en los corazones de todos los hombres. Es fundamental entender que la semilla es pura y perfecta, pero su capacidad de dar fruto depende del terreno en el cual se siembra. El Evangelio es proclamado universalmente, pero no todos lo reciben de la misma manera. Es un acto de gracia que no distingue entre personas, pero las reacciones son diversas según el estado del corazón humano. Esta parábola no solo es una enseñanza sobre cómo Dios obra a través de su palabra, sino también sobre cómo las personas responden a esa acción divina. La tierra y los diferentes corazones. En la parábola, los diferentes tipos de terrenos
representan distintos tipos de corazones humanos. El terreno más duro, que es la senda, simboliza aquellos corazones que son indiferentes y cerrados al mensaje del Evangelio. Estos corazones no permiten que la semilla se profundice, ni eche raíces, simplemente. La palabra es rápidamente arrebatada por las aves, es decir, la tentación o el mal. Los corazones endurecidos por la indiferencia o el rechazo a la verdad de Dios son incapaces de permitir que la palabra produzca fruto en ellos. La semilla, en estos casos, no tiene oportunidad de penetrar en lo más profundo del ser, pues las defensas del alma se interponen, cerrando la puerta a la gracia. El segundo tipo de terreno es el de la roca, el cual representa a aquellos que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces profundas. Este tipo de corazón se caracteriza por una recepción superficial de la palabra. Las emociones pueden ser tocadas momentáneamente, pero cuando llegan las dificultades, las pruebas o las persecuciones, la fe se desvanece. Este terreno ilustra la fragilidad de aquellos que, aunque inicialmente se sienten atraídos por el mensaje, no tienen una verdadera comprensión ni compromiso con él. En el momento de la dificultad, la fe no tiene la profundidad suficiente para sostener a la persona, y la semilla, que en un principio parecía prometedora, se seca rápidamente. Es el ejemplo de la superficialidad en la vida cristiana, donde las emociones son engañosas y no hay una verdadera transformación interna. El tercer tipo de terreno es el de los espinos, que representan a aquellos que oyen la palabra, pero son ahogados por las preocupaciones de la vida, las riquezas y los placeres temporales. Este terreno muestra un corazón dividido, en el cual la palabra de Dios es escuchada, pero otras pasiones y deseos, tales como el amor al dinero, el confort o las preocupaciones mundanas, terminan por ahogar la semilla. Aunque la persona pueda parecer interesada en seguir a Cristo, en realidad su vida está tan llena de distracciones y de prioridades equivocadas, que la palabra no puede producir frutos abundantes. Aquí, la lucha interna es clara. El deseo por lo temporal opaca lo eterno. Y la persona vive atrapada entre dos mundos, incapaz de comprometerse plenamente con el reino de Dios. El cuarto tipo de terreno es la buena tierra, que representa aquellos corazones que reciben la palabra con fe y perseverancia, y producen fruto en abundancia. Este terreno simboliza el corazón, que está dispuesto a ser transformado por el Evangelio. Es un corazón humilde, que acepta la palabra de Dios con alegría y profundidad, permitiendo que eche raíces y crezca con el tiempo. La diferencia con los otros terrenos es que aquí hay una disposición activa a seguir a Cristo, a vivir según su voluntad, y a producir frutos de justicia, amor y paz. Este terreno es fértil porque ha sido preparado con la humildad, la oración y la acción. El fruto que da es el testimonio de una vida transformada, que refleja los valores del reino de Dios. La abundancia del fruto que produce es la manifestación de una fe viva y operante que busca expandir el reino a través de obras concretas. La transformación interior y la palabra de Dios. La parábola no solo nos habla de la respuesta exterior, sino también de la transformación interior, que se lleva a cabo cuando la palabra se recibe en un corazón dispuesto. El corazón humano es un terreno
que, al igual que la tierra, necesita ser trabajado y preparado para recibir la semilla. El proceso de labrar el terreno de nuestro corazón puede ser doloroso y requiere un compromiso constante de abrirnos a la acción de Dios. En muchas ocasiones, la gracia de Dios actúa para remover las piedras, los espinos y las durezas de nuestro ser. Pero esto requiere nuestra cooperación. Debemos estar dispuestos a permitir que Dios nos transforme, a reconocer las áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas, y a abrirnos a una fe que no es superficial ni efímera, sino profunda y duradera. El valor de la perseverancia en la fe. En la explicación que Jesús da a sus discípulos, se resalta la importancia de la perseverancia. La semilla que cae en la buena tierra no solo produce fruto, sino que lo hace con paciencia. Este aspecto de la perseverancia es clave en la vida cristiana. En muchas ocasiones, los frutos del Evangelio no se ven de inmediato. La semilla que se siembra en nuestro corazón puede requerir tiempo para crecer. Y durante ese tiempo, se enfrentan dificultades, pruebas y tentaciones. Sin embargo, el llamado a perseverar es fundamental. La vida cristiana no es un camino fácil ni inmediato, sino un proceso continuo de crecimiento y maduración. Aquellos que perseveran en la fe y permiten que la palabra de Dios siga trabajando en su interior, sin importar las dificultades, son los que finalmente verán el fruto de una vida transformada. El poder de la palabra de Dios en un mundo de distracciones. En un mundo lleno de distracciones, donde las voces del consumismo, la tecnología y las preocupaciones cotidianas nos invaden, es fácil ver cómo las semillas de la palabra pueden ser ahogadas. La parábola del sembrador nos invita a reconocer las múltiples fuerzas que intentan desviar nuestra atención de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Las preocupaciones de la vida, representadas por los espinos, son una constante amenaza para la salud espiritual. Vivir en un mundo tan fragmentado y saturado de estímulos nos exige una mayor atención y un esfuerzo consciente para cultivar la tierra de nuestro corazón, para poder recibir la palabra de Dios y permitir que ésta germine y crezca. El llamado a una fe viva y productiva. El mensaje central de la parábola es que la verdadera fe cristiana no es pasiva. La semilla que cae en la buena tierra da fruto. Y el fruto es la manifestación externa de una fe viva y activa. Vivir según la palabra de Dios implica no solo escucharla, sino también ponerla en práctica. La fe que Jesús promueve es una fe que se traduce en acciones concretas de amor, justicia, perdón y servicio. No basta con recibir la palabra. Debemos vivirla y hacer la vida en nuestro entorno. Así, el cristiano es llamado no solo a ser oyente, sino a ser hacedor de la palabra, llevando la luz del Evangelio a su familia, trabajo, comunidad y más allá. El propósito divino, una semilla para todos. La parábola del sembrador nos muestra que la palabra de Dios es un regalo que Dios ofrece a todos, sin distinción. La semilla es lanzada generosamente a todos los terrenos, sin que el sembrador haga distinción entre el tipo de tierra. De la misma manera, el mensaje del Evangelio es universal. Pero su recepción depende de la disposición del corazón humano. Dios no excluye a nadie de la posibilidad de recibir su palabra. Pero somos nosotros quienes decidimos cómo responder a su llamado. La invitación de Dios es clara.
Su palabra está al alcance de todos. Y nos corresponde a cada uno preparar nuestro corazón para recibirla y dejar que ésta transforme nuestra vida. La dimensión comunitaria de la parábola. Una reflexión importante que debemos considerar al leer esta parábola es que la semilla de la palabra de Dios no solo está destinada a individuos aislados, sino que tiene un impacto comunitario. El Evangelio de Lucas nos invita a pensar en la comunidad de creyentes como una extensión del terreno donde la semilla de la palabra es sembrada. En la medida que cada uno de nosotros recibe y da fruto de manera individual, la Iglesia, como cuerpo de Cristo, se fortalece en unidad y en testimonio. Las vidas de los creyentes, transformadas por la palabra de Dios, actúan como semillas que se multiplican, impactando a la comunidad y extendiendo el reino de Dios. Así, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad no solo de cultivar nuestra propia vida espiritual, sino también de ser un testimonio activo de esa transformación en nuestro entorno. La gracia de Dios y la responsabilidad humana. La parábola también pone de relieve la interacción entre la gracia divina y la responsabilidad humana. Aunque la semilla es sembrada generosamente y sin distinción, el terreno donde cae depende del individuo. La gracia de Dios es universal, pero la respuesta humana varía. Dios, en su infinita misericordia, ofrece a todos la oportunidad de ser transformados por su palabra. Pero nos corresponde a nosotros decidir cómo vamos a responder a ese llamado. La responsabilidad humana es clara: prepararnos y disponernos a recibir la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro ser. Dios no fuerza su gracia sobre nosotros, pero nos invita a abrir nuestro corazón y permitirle obrar en nosotros. Esta es una danza entre la acción divina y la cooperación humana. Un llamado a la libertad responsable. La esperanza en la promesa del fruto. Uno de los aspectos más consoladores de esta parábola es la promesa del fruto que se dará en aquellos terrenos que son bien cultivados. Jesús no solo nos llama a recibir la palabra, sino que nos da la esperanza de que esa palabra tendrá un impacto tangible y fructífero en nuestras vidas. Aunque el camino cristiano no está exento de dificultades, la promesa de que, si perseveramos en la fe, se dará fruto es una gran fuente de aliento. Los frutos de la vida cristiana, como el amor, la paz, la paciencia y la bondad, no solo benefician al creyente, sino que también sirven como testimonio ante el mundo. La promesa de la abundancia de frutos es una motivación para seguir adelante en la fe, confiando en que, a pesar de las dificultades, Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. El testimonio de una vida transformada. La reflexión final que debemos extraer de esta parábola es la invitación a ser testigos vivos de la acción de Dios en nuestras vidas. Cuando recibimos la palabra con humildad y disposición, y cuando permitimos que eche raíces profundas en nuestro ser, nuestra vida se convierte en un testimonio del poder transformador de Dios. Esta transformación no es solo para beneficio personal, sino también para el bien de aquellos que nos rodean. La semilla de la palabra que cae en buena tierra da fruto en abundancia. Y ese fruto no es solo el de una vida virtuosa, sino también el de una vida que atrae a otros hacia el reino de Dios. De esta manera, no solo somos receptores de la gracia,
sino también colaboradores en la misión de expandir el reino. La parábola como llamado a la acción. Al leer esta parábola, debemos recordar que no se trata simplemente de una historia para reflexionar, sino de un llamado a la acción. La palabra de Dios ha sido sembrada en nosotros. Y es nuestra responsabilidad permitir que crezca y produzca fruto. Esto implica tomar decisiones conscientes en nuestra vida diaria. Comprometernos con el reino de Dios. Y buscar maneras prácticas de vivir según su voluntad. El hecho de que la semilla sea sembrada generosamente nos llama a no ser indiferentes ante el mensaje del Evangelio, sino a hacer lo posible por crear un terreno favorable en nuestros corazones. Cada día es una oportunidad para cultivar ese terreno, para remover las piedras, los espinos y las durezas, y permitir que la semilla de la palabra crezca, florezca y dé fruto abundante. El llamado a la conversión constante. La parábola también subraya que el proceso de recibir la palabra de Dios no es algo que ocurre una sola vez, sino que es un proceso continuo de conversión y transformación. A lo largo de la vida, nuestras tierras pueden pasar por diferentes etapas. Tal vez en algunos momentos estamos más dispuestos a recibir la palabra, mientras que en otros somos más resistentes debido a las preocupaciones o las pruebas que enfrentamos. El llamado es a mantenernos abiertos y dispuestos a la conversión constante. Así como un agricultor tiene que preparar la tierra de manera continua, nosotros debemos estar atentos a las áreas de nuestra vida que necesitan ser renovadas por la gracia de Dios. La vida cristiana es un camino de constante preparación, de constante crecimiento y de constante rendición al Señor. Una invitación a vivir la palabra. La parábola del sembrador. No es solo una enseñanza sobre la variabilidad de las respuestas humanas al Evangelio, sino también una invitación a vivir de manera activa la palabra de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros es llamado a ser un terreno fértil, dispuesto a recibir la semilla de la palabra con fe, a permitir que eche raíces profundas y, finalmente, a producir frutos en abundancia. Este proceso de conversión, de apertura al Evangelio y de perseverancia en la fe, no solo transformará nuestras vidas, sino que también tendrá un impacto en el mundo que nos rodea. Que cada uno de nosotros, al escuchar las palabras de Jesús, se convierta en un buen terreno, un terreno donde la palabra de Dios pueda crecer y dar mucho fruto para la gloria de su reino. El desafío de la perseverancia en la fe. A lo largo de la vida cristiana, es inevitable que enfrentemos tiempos de dificultad, de escasez de ánimo, e incluso de desconfianza. A menudo, el camino cristiano no es lineal, sino que está lleno de altibajos. La parábola del sembrador resalta la necesidad de perseverancia en la fe. Porque, aunque la semilla cae en buena tierra, esto no garantiza que no se presentarán desafíos. En la vida de un cristiano, la perseverancia es la clave para que la palabra de Dios dé frutos duraderos. De igual manera, un terreno fértil no está exento de dificultades. Hay momentos de sequía, de vientos fuertes, o de tempestades. Sin embargo, cuando el terreno está bien preparado, cuando se ha trabajado con esmero, la semilla no solo se mantiene, sino que crece y da fruto. Esto nos muestra que la fe genuina
no se ve afectada por las adversidades, sino que las utiliza para crecer aún más fuerte. La perseverancia no solo es una virtud, sino una manifestación de la confianza en que Dios está presente en todas nuestras circunstancias, ayudándonos a avanzar, aunque las dificultades sean grandes. La fructificación, más allá de la superficialidad. Es importante destacar que la semilla, cuando cae en tierra buena, no solo produce un pequeño brote o una planta débil. La promesa de Jesús es que la semilla da fruto en abundancia. Este es un punto clave. Porque el cristianismo genuino no es solo un acto superficial de fe, sino una transformación profunda que se refleja en la vida cotidiana. No se trata simplemente de asistir a la iglesia o de conocer doctrinas, sino de vivir de manera coherente con el Evangelio. La semilla de la palabra produce un fruto que tiene el poder de cambiar a la persona de adentro hacia afuera. Este fruto no es solo visible en las acciones externas, como las buenas obras, sino también en las actitudes del corazón, amor, misericordia, paciencia, humildad. Estos frutos no surgen por el esfuerzo humano solo, sino por la acción de Dios en nosotros, que, al recibir su palabra, nos transforma profundamente. Este fruto es el testimonio más claro de que la semilla ha hecho su trabajo en nosotros, que hemos sido cambiados por el poder de Dios. La metamorfosis del corazón, una larga transformación. La transformación del corazón, como se presenta en la parábola, no es instantánea. No basta con que la semilla caiga en el buen terreno, pues el proceso de cambio en la vida de un cristiano es largo y continuo. El terreno debe ser preparado y mantenido con cuidado para que la semilla no solo crezca, sino que dé fruto duradero. Esto requiere un compromiso con la oración, el estudio de la palabra y, sobre todo, con la acción de la gracia. La parábola del sembrador también nos recuerda que, al igual que una planta requiere cuidados regulares para crecer, nuestra vida espiritual también necesita un cultivo constante. El abandono de la oración o la negligencia en nuestra vida espiritual puede hacer que las raíces de la palabra no crezcan profundamente. El trabajo de preparar el corazón para recibir la palabra es diario, y no siempre es fácil. Hay momentos en los que, como la tierra, nuestros corazones pueden volverse duras y rocosas por el peso de las preocupaciones del mundo. Pero siempre tenemos la oportunidad de acudir a Dios para que Él nos renueve y nos prepare de nuevo para recibir su palabra. La llamada a ser testigos de la palabra. Una de las implicaciones más profundas de la parábola es el llamado a ser testigos del reino de Dios. La semilla que crece en un terreno fértil no solo beneficia al individuo que la recibe, sino también a la comunidad que lo rodea. El cristiano no es llamado únicamente a guardar la palabra de Dios para sí mismo, sino a compartirla con otros, a ser un testigo de esa transformación en el mundo. Los frutos que produce la semilla en nuestro interior deben ser visibles para aquellos que nos rodean. Este testimonio de vida no solo tiene que ver con lo que decimos, sino con cómo vivimos. Cada acto de amor, cada palabra de aliento, cada momento de servicio, es una forma de dar testimonio del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Jesús nos llama a ser faros de luz en medio de la oscuridad, a llevar su mensaje de esperanza y salvación al mundo que lo necesita.
El valor de la escucha activa. En este pasaje, la parábola pone énfasis no solo en el sembrador y el terreno, sino también en la importancia de escuchar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Este llamado a la escucha activa es fundamental. Escuchar no es simplemente oír, sino recibir de manera profunda y comprometida lo que Dios nos dice. La escucha activa implica que estamos dispuestos a permitir que la palabra de Dios transforme nuestra mente y nuestro corazón. Es un acto de apertura y humildad, donde reconocemos que necesitamos aprender y que somos dependientes de Dios para entender su mensaje. Jesús no solo está hablando de oír, sino de escuchar con el corazón, de estar atentos a la voz de Dios y dispuestos a vivir conforme a su voluntad. La capacidad de escuchar la palabra de Dios es un don que debemos cultivar y cuidar. Porque a través de esa escucha es como la semilla de la fe puede crecer en nosotros. El desafío de la resistencia al Evangelio. Al mismo tiempo, la parábola nos enfrenta a una dura realidad. No todos aceptarán la palabra de Dios. Algunos corazones estarán endurecidos. Otros se verán atraídos por las preocupaciones de la vida, o la atracción de riquezas y placeres temporales. Este es un desafío constante para la Iglesia. Cómo acercarse a los corazones que están cerrados, o que no muestran interés por el mensaje del Evangelio. Jesús no promete que todos aceptarán su palabra, pero nos llama a ser fieles en la siembra. En muchos casos, el trabajo del sembrador es arduo y parece infructuoso, pero sabemos que, al final, la semilla tiene el poder de transformar, aunque a veces lo haga de manera silenciosa y gradual. La resistencia al Evangelio no es un obstáculo para Dios, sino una invitación a continuar sembrando con amor y paciencia, sabiendo que la semilla que es lanzada al mundo nunca vuelve vacía. La gracia de la salvación, un regalo para todos. El hecho de que el sembrador siembra en todos los tipos de terreno, incluso en aquellos que parecen menos fértiles, nos recuerda la universalidad de la gracia de Dios. Dios no excluye a nadie de la posibilidad de recibir su palabra. La semilla del Evangelio es lanzada sin prejuicios y sin distinciones, ofreciendo la oportunidad de la salvación a todos los hombres. Esto nos debe llenar de esperanza y gratitud. Porque la salvación no depende de nuestras obras o méritos, sino del amor gratuito de Dios. Al recibir la palabra de Dios, nos estamos abriendo a un regalo divino que transforma nuestra vida y nos invita a ser parte de la misión redentora de Cristo. La semilla es lanzada, no para ver quién está listo para recibirla, sino porque Dios ama a todos y desea que todos tengan la oportunidad de conocer su amor. La alegría del fruto que perdura. La parábola del sembrador es una invitación a reconocer que el verdadero fruto de la vida cristiana es el que perdura. No es un fruto que se da por un tiempo y luego se desvanece, sino uno que sigue creciendo y multiplicándose. En la vida cristiana, los frutos que da la palabra no solo tienen un impacto en nuestra vida personal, sino que también se extienden a los demás. Un corazón que ha recibido la palabra con humildad y que ha dejado que eche raíces profundas, se convierte en un canal a través del cual la gracia de Dios fluye hacia otros. Los frutos del Espíritu, tales como la paz, la paciencia, la bondad y la generosidad, son las marcas de una vida transformada que sigue dando fruto por generaciones.
La semilla que ha caído en el buen terreno no solo produce para uno mismo, sino que da frutos que continúan bendiciendo a otros, generando una multiplicación de la gracia de Dios en el mundo. La llamada a la madurez espiritual. Uno de los puntos más relevantes de la parábola del sembrador es que el verdadero fruto de la fe no es algo que sucede instantáneamente, sino que es el resultado de una maduración constante. Al igual que una planta que crece lentamente, la fe cristiana también debe pasar por un proceso de madurez. La semilla que cae en el buen terreno no solo crece, sino que debe ser cuidada, nutrida y protegida, para que produzca frutos en abundancia. Este proceso de maduración espiritual implica, entre otras cosas, la práctica constante de las virtudes cristianas, la dedicación a la oración y la disposición a aprender de las experiencias de la vida. En este camino, las pruebas y tribulaciones no deben verse como obstáculos, sino como oportunidades para fortalecer la fe. A través de ellas, la semilla de la palabra se profundiza, y el fruto que se produce es más sabroso y abundante. La madurez espiritual también implica una mayor capacidad para discernir y comprender la voluntad de Dios. Al principio de nuestra vida cristiana, podemos experimentar un entusiasmo superficial, que rápidamente se desvanece cuando las dificultades nos alcanzan. Sin embargo, cuando permitimos que la palabra eche raíces profundas en nosotros, nuestra fe se hace más sólida y estable. La madurez espiritual nos permite resistir las pruebas de la vida con mayor serenidad, sabiendo que el sufrimiento y las dificultades son parte del proceso de crecimiento. Al igual que el agricultor que cuida su tierra con esmero, debemos hacer lo mismo con nuestros corazones, preparándonos para recibir las lluvias y los vientos, que, aunque dolorosos, son esenciales para que la semilla produzca todo el fruto que Dios desea. La fe como obra viva y activa. La semilla que cae en la buena tierra no solo da fruto en abundancia, sino que ese fruto tiene una finalidad: compartirlo con los demás. La fe cristiana no es un bien que se debe guardar solo para uno mismo, sino que está destinada a ser compartida. La parábola del sembrador nos recuerda que nuestra respuesta al Evangelio tiene que ser activa y productiva. El fruto que produce una semilla de buena calidad no solo beneficia al terreno que la recibe, sino también a todos los que están alrededor. En la vida cristiana, nuestra fe no debe ser algo que se queda dentro de nosotros. Debe manifestarse en acciones concretas de amor, justicia y paz. La semilla, cuando da fruto, tiene la capacidad de transformar el mundo que la rodea. Es por esto que el cristiano está llamado no solo a recibir la palabra de Dios, sino a ser testigo de ella, actuando en conformidad con lo que ha aprendido y compartiendo el mensaje de salvación con los demás. La resistencia a la tentación y la prueba. Uno de los aspectos más complejos que trata la parábola es el de la resistencia a la tentación y a las pruebas. El terreno pedregoso representa a aquellos que, aunque inicialmente reciben la palabra con gozo, no tienen raíces profundas y, por lo tanto, cuando vienen las dificultades, se apartan. En nuestra vida cristiana, es fácil caer en la tentación de seguir a Cristo solo cuando las circunstancias son favorables. Sin embargo, el verdadero desafío de la fe cristiana
Se encuentra en los momentos de prueba. En los momentos de oscuridad, cuando la semilla parece ser ahogada por las dificultades de la vida. La resistencia a la tentación y a la prueba no se logra solo con nuestra propia fuerza, sino con la gracia de Dios. La oración constante, la reflexión sobre la palabra y la comunidad cristiana son elementos esenciales que nos ayudan a mantenernos firmes en medio de las tormentas de la vida. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete su presencia y su ayuda en todo momento. La importancia de la comunidad en el crecimiento espiritual. A lo largo de la historia de la Iglesia, se ha subrayado la importancia de la comunidad cristiana en el proceso de crecimiento espiritual. La parábola del sembrador, aunque se centra en la respuesta individual a la palabra de Dios, también nos recuerda que el cristiano no está llamado a vivir su fe en aislamiento. Al igual que una planta crece mejor en un campo, donde hay otras plantas que la protegen y la rodean, nuestra vida espiritual se ve fortalecida y enriquecida cuando vivimos en comunidad. La vida cristiana es un camino de acompañamiento mutuo, en el que compartimos las alegrías, las penas, las luchas y las bendiciones. La comunidad eclesial nos ayuda a mantenernos firmes cuando las dificultades parecen insuperables. Nos desafía a ser mejores discípulos y nos ofrece el apoyo necesario para que nuestra fe siga creciendo. La parábola del sembrador, entonces, también nos invita a reflexionar sobre cómo contribuimos al crecimiento espiritual de los demás, ya sea a través del testimonio, la oración o el servicio. La paradoja del fruto abundante. Es fascinante que la parábola hable de una cosecha que produce fruto en abundancia, incluso cuando solo una pequeña cantidad de semilla ha sido sembrada. Esta es una de las paradojas del reino de Dios. Lo que parece pequeño o insignificante, en su inicio puede tener un impacto que se multiplica exponencialmente. De la misma manera, un pequeño gesto de fe, un acto de bondad o una palabra de aliento pueden tener efectos mucho mayores de lo que podemos imaginar. La semilla que es sembrada en un corazón dispuesto no solo cambia a esa persona, sino que, a través de ella, puede transformar su familia, su comunidad y el mundo entero. La acción de la gracia de Dios es similar a una semilla, pequeña en su inicio, pero con un potencial ilimitado para dar fruto en abundancia. Cuando la palabra de Dios es recibida en un corazón abierto, su impacto va más allá de lo que se puede ver a simple vista, porque el fruto que produce tiene un alcance mucho mayor del que imaginamos. El poder transformador de la palabra. La semilla de la palabra de Dios tiene un poder transformador increíble. Cuando se recibe en un corazón que está dispuesto, esa palabra tiene la capacidad de cambiar no solo la vida de una persona, sino también de sanar, restaurar y renovar. Este poder transformador no depende de las circunstancias externas, sino de la disposición interna de cada individuo para recibirla. A veces, las personas esperan que la palabra de Dios les cambie de manera inmediata. Pero el cambio real sucede lentamente, a medida que dejamos que la semilla eche raíces y crezca en nuestro corazón. En el mundo actual, donde la inmediatez es la norma y todo se espera para ayer,
La transformación espiritual que se produce por la acción de la palabra de Dios. Puede parecer un proceso largo. Sin embargo, es precisamente en esta paciencia donde radica la verdadera eficacia de la palabra. La verdadera conversión no es instantánea, sino que es el resultado de una vida que se abre gradualmente a la gracia divina. La responsabilidad de preparar el corazón. Es esencial comprender que la semilla de la palabra de Dios no tiene la culpa de no dar fruto. En realidad, la palabra siempre es buena, perfecta y capaz de cambiar nuestra vida. El verdadero problema radica en el terreno del corazón. Jesús nos invita a preparar ese terreno, a hacer un esfuerzo consciente para remover las piedras, los espinos y la dureza que impiden que la palabra eche raíces profundas en nosotros. Esta tarea no es fácil, ya que nuestras vidas están llenas de distracciones, tentaciones y preocupaciones que fácilmente pueden ahogar la semilla de la palabra. Preparar el corazón es un acto continuo de conversión, que requiere sacrificio y esfuerzo. Sin embargo, al hacerlo, nos abrimos a las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Dios quiere que nuestro corazón sea un lugar fértil, donde su palabra pueda crecer y multiplicarse. La comunidad como tierra fértil. La comunidad cristiana tiene un papel crucial en la preparación del terreno de los corazones. Si bien cada persona es responsable de su propia fe, la comunidad eclesial ayuda a cultivar un ambiente de gracia, de apoyo mutuo y de crecimiento espiritual. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, es el lugar donde las semillas del Evangelio se siembran, se nutren y se hacen fructificar. Vivir la fe en comunidad permite que la palabra de Dios, si vivida de forma más rica y más profunda, en un ambiente de amor y unidad, los corazones se sienten apoyados y fortalecidos. Y la semilla de la palabra puede crecer con mayor facilidad. La invitación a ser instrumentos de Dios. Una de las lecciones más profundas que la parábola del sembrador nos ofrece es que, como discípulos de Cristo, también estamos llamados a ser sembradores de la palabra. La semilla de la verdad cristiana debe ser lanzada generosamente en el mundo, sin temor, sin importar el tipo de terreno en el que caiga. La parábola nos muestra la generosidad de Dios, quien siembra la palabra incluso en terrenos difíciles. Asimismo, nosotros, como seguidores de Cristo, debemos aprender a ser sembradores generosos, llevando el mensaje del Evangelio no solo a los que consideramos dispuestos a recibirlo, sino a todos, sin distinción. Nuestra misión no es juzgar el terreno, sino sembrar la semilla. De esta forma, aunque no siempre veremos el fruto de nuestra siembra, tenemos la confianza de que Dios continuará trabajando y que Él da el crecimiento. Ser sembrador es un acto de fe en la capacidad divina de transformar cualquier corazón, por más endurecido que esté, y en la certeza de que Él puede hacer fructificar incluso las semillas más pequeñas. El rol del Espíritu Santo en el proceso de crecimiento. El crecimiento de la semilla de la palabra no es un proceso mecánico que depende únicamente de nuestra acción. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en este proceso, pues Él es el que da vida a la palabra sembrada en nuestro corazón. Jesús nos ha prometido el envío del Espíritu Santo como Consolador. Y este es quien actúa en nosotros para ayudarnos a ser fructíferos.
El Espíritu no solo ilumina nuestras mentes para comprender las Escrituras, sino que también purifica nuestros corazones y nos da la fuerza para vivir según los principios del reino de Dios. A través de su acción, las semillas de fe que siembra Dios en nosotros pueden crecer y dar frutos de justicia. Es el Espíritu Santo quien nos da las capacidades para ser buenos testigos del Evangelio en un mundo que muchas veces no entiende ni valora el mensaje cristiano. A través de él, podemos transformar nuestras debilidades en fortalezas y nuestras dificultades en oportunidades para dar gloria a Dios. La importancia de la paciencia en la vida espiritual. Otro aspecto fundamental que se desprende de la parábola del sembrador es la necesidad de paciencia. El sembrador siembra la semilla, pero no ve los frutos de inmediato. De igual manera, en nuestra vida espiritual, las bendiciones de la vida cristiana no siempre son inmediatas. El proceso de crecimiento puede ser lento y a menudo imperceptible. Pero eso no significa que no esté ocurriendo. Los frutos de la fe se manifiestan de manera gradual. Tal vez no vemos resultados visibles en el momento, pero Dios está obrando en nosotros. La paciencia es una virtud esencial en la vida cristiana, porque nos enseña a confiar en que Dios tiene el control, aunque no podamos ver todo el panorama. En los momentos de prueba y de dificultades, es importante recordar que Dios no abandona la obra que ha comenzado en nosotros. La semilla de la palabra, cuando se recibe con un corazón abierto, inevitablemente dará fruto a su debido tiempo. La paciencia nos permite esperar con esperanza, confiando en que, aunque la cosecha parezca lejana, llegará en el tiempo perfecto de Dios. La prueba de la autenticidad en la fe. La parábola también nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe. No todos los que escuchan el Evangelio reaccionan de la misma manera. Y no todos los que parecen estar comprometidos con Cristo muestran frutos genuinos. Algunos podrán responder con alegría al principio, pero cuando las dificultades lleguen, se desvanecerán. Otros permitirán que las preocupaciones del mundo ahoguen la palabra, demostrando que su fe no era profunda. La autenticidad de nuestra fe se prueba en la perseverancia, en nuestra capacidad de mantenernos firmes frente a las adversidades y las tentaciones. La verdadera fe es aquella que se arraiga profundamente en el corazón y da frutos, no solo cuando las circunstancias son favorables, sino también cuando las pruebas nos acechan. Así, la parábola nos confronta con la pregunta: ¿es nuestra fe superficial o tiene raíces profundas? El cristiano auténtico es aquel que permanece fiel a Cristo, no solo en los tiempos de paz, sino también en medio de las pruebas. La gracia transformadora, de la dureza del corazón al corazón fértil. Es significativo notar que, aunque la semilla es la misma para todos, la diferencia en los frutos depende de la preparación del corazón. El terreno pedregoso representa a aquellos que tienen un corazón duro, cerrado o distraído. Sin embargo, la gracia de Dios está siempre dispuesta a trabajar con estos terrenos difíciles. Así como la lluvia suaviza la tierra dura y permite que las semillas germinen, la gracia de Dios tiene el poder de transformar los corazones más duros, removiendo las piedras y ablandando la tierra. El cristiano está llamado no solo a recibir la gracia de Dios, sino también a colaborar con ella.
A través de la oración, la meditación en la palabra y la vida sacramental, podemos permitir que Dios trabaje en nuestros corazones, ablandando las áreas que necesitan ser tocadas por su amor y su misericordia. Esta transformación es gradual y requiere esfuerzo, pero siempre es posible gracias a la gracia de Dios. El corazón, aunque en ocasiones puede parecer impenetrable, es capaz de ser transformado si se abre a la acción de Dios. La llamada a escuchar con un corazón dispuesto. La parábola del sembrador subraya la importancia de la disposición de nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga, nos dice Jesús. Esta llamada a escuchar no se refiere solo a una acción física, sino a una disposición interior para recibir la palabra con humildad y obediencia. A menudo, el ruido del mundo, nuestras propias preocupaciones y deseos, nos alejan de la capacidad de escuchar verdaderamente. La palabra de Dios es poderosa, pero necesitamos un corazón dispuesto a recibirla. La disposición para escuchar significa estar atentos, sin distracciones, y listos para poner en práctica lo que hemos escuchado. La escucha activa implica abrir nuestro ser entero a la acción de Dios, permitiendo que su palabra transforme no solo nuestras ideas, sino también nuestras actitudes y comportamientos. Cuando nos disponemos a escuchar a Dios con sinceridad, permitimos que su palabra eche raíces y crezca en nosotros. La parábola del sembrador y la misión de la Iglesia. La parábola también tiene un fuerte componente misionero. La semilla sembrada es la palabra de Dios, que, a través de la Iglesia, es anunciada a todos los pueblos del mundo. La misión de la Iglesia es precisamente sembrar esa semilla de vida y esperanza en los corazones de todos, sin importar su condición o situación. La Iglesia, como el sembrador, debe salir al mundo, llevando la palabra a los rincones más lejanos, sabiendo que, aunque no todos acepten el mensaje, el propósito de sembrar debe continuar. La semilla del Evangelio no debe permanecer solo en los corazones de los cristianos, sino que debe ser compartida generosamente con aquellos que aún no conocen a Cristo. Esta misión no siempre será fácil, pero la parábola nos recuerda que la siembra siempre tiene un propósito y que el fruto, aunque a veces tarde en llegar, es seguro. La paciencia de Dios en la siembra. La paciencia es también una característica de Dios mismo. Al sembrar la semilla de la palabra en nuestros corazones, Él no se desanima ante la dificultad o la falta de respuesta inmediata. Dios es paciente y continúa trabajando con nosotros, incluso cuando nuestras respuestas son lentas o inadecuadas. Como sembrador, Él no abandona la siembra, sino que sigue sembrando sin cesar, confiando en que el crecimiento vendrá a su debido tiempo. Este ejemplo de paciencia de parte de Dios es un llamado a los cristianos a imitar su paciencia en nuestra vida. Muchas veces, especialmente cuando vemos a otros que parecen no responder al Evangelio, podemos sentir que nuestra misión está siendo en vano. Sin embargo, debemos recordar que la acción de Dios no depende de nuestro éxito inmediato, sino de su fidelidad. Él es el que da el crecimiento, y nosotros solo somos instrumentos en sus manos. La alegría de la cosecha. Finalmente, la parábola nos invita a meditar sobre la alegría de la cosecha, que es el fruto
que produce la semilla sembrada. La cosecha es el resultado de una siembra cuidadosa, constante y paciente. El cristiano, al igual que el sembrador, debe esperar con alegría el fruto que vendrá, sabiendo que el trabajo hecho en la fe no es en vano. La cosecha, aunque pueda tardar, llega en el tiempo de Dios. Esta alegría de la cosecha no es solo personal, sino que es compartida con toda la comunidad de creyentes. Cuando vemos que la palabra de Dios da fruto en nuestras vidas, y en las vidas de aquellos con quienes compartimos el Evangelio, experimentamos una profunda satisfacción y alegría. Al final, la cosecha es el fruto del reino de Dios, que es eterno y que perdura para siempre. El compromiso con el reino de Dios. La parábola del sembrador nos invita a comprometernos completamente con la obra de Dios. No solo se trata de recibir la palabra, sino de vivirla activamente, permitiendo que dé frutos abundantes. El cristiano está llamado a ser un sembrador, a ser un canal de la gracia de Dios, para que más corazones sean tocados por su amor. Al comprometerse con la misión de Dios, el cristiano se convierte en un instrumento de su reino, ayudando a que más personas reciban la semilla de la palabra. Y, al mismo tiempo, preparando su propio corazón para recibirla con generosidad. Un llamado a la acción en el mundo. Finalmente, la parábola del sembrador. No solo es una llamada a la reflexión personal, sino también a la acción. La semilla no se siembra para permanecer en el suelo, sino para dar fruto. La verdadera manifestación de la fe cristiana no se da en la pasividad, sino en la acción. Es en las obras concretas, en el servicio a los demás y en la vida diaria, donde vemos el fruto de la semilla que ha caído en nuestros corazones. Los frutos de la fe cristiana no se limitan solo a una vida interior de oración, sino que se extienden a las relaciones humanas, al cuidado de los pobres, al servicio y a la justicia social. La vida cristiana es una vida activa. Una vida que se refleja en nuestras acciones hacia los demás. Y que, a través de esas acciones, continúa sembrando el reino de Dios en el mundo.